Bueno, bienvenidos aquí de nuevo. Estamos en No estoy loco. Es el sistema. Este es un espacio muy querido que hemos disfrutado un montón hablando con amigos, no sé, con gente relevante que tiene una opinión muy importante por decir. Y hoy estamos muy a gusto de tener a un amigo de la casa que es Antonio de Ru. Ya lo vamos a ver más adelante. Y recordar que este es un espacio de diálogo donde todos los puntos de vista son válidos. La idea es que todos podamos hablar, escucharnos sin violentarnos, teniendo en cuenta esta idea rectora de este espacio, de este podcast, ¿no? Y es como la relación del sujeto, de la persona con la estructura social, cómo la estructura social se mete en nuestra cotidianidad, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestra vivencia de la salud, pero también cómo desde lo más objetivo nace la lucha política, nace la lucha por el poder, nace la lucha por pensar un bienestar colectivo. Sí, es como el universo desde el cual queremos hoy conversar. Sí, y particularmente cuando hablamos de política, que ha sido un tema muy recurrente en las últimas sesiones, recordar que la política es el espacio del debate de las ideas. Cada vez es más difícil conversar porque conversar es algo que no le gusta mucho a ciertos tipos de liderazgos, las autocracias, como van copando el espacio de la democracia. Entonces, consideramos muy importante poder hablar de forma sí, amigable, respetuosa, poder escuchar, controvertir los puntos de vista, por no estar de acuerdo con todo, pero por lo menos poderlo conversar en público. Creo que es un ejercicio muy importante de la democracia. Muy bien, entonces por eso está nuestro amigo Antonio aquí presente. La idea, Antonio, es que, como te decíamos, detrás de cámaras, realmente cómodo. Ese es un espacio en donde el pensamiento crítico es bienvenido. Vos con tu recorrido puedes tener referentes desde derecho, desde el derecho privado, desde la empresa privada, desde la historia, desde la literatura, importante, desde lo espiritual, importante. Entonces, como que también te sientas en la libertad de viajar por los registros, ¿sí? No está mal dejar ideas abiertas, no está mal decir cosas que sean muy personales y que no sean por la gran idea, no importa, pero quizás el valor más importante son por las cosas sentidas y el corazón, ¿vale? Y quería como darte la palabra preguntándote por tu vida, es decir, a mí como psicólogo, una de las cosas que me pregunto y que nos preguntamos es cómo a alguien le nace servir, cómo a alguien le nace pensar en los demás, cómo a alguien mira más allá de sí mismo, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso en la vida personal, pero también en la vida familiar? Vos ahí como compartimos como tu experiencia, qué es lo que vocacionalmente, espiritualmente te ha animado, te ha cruzado para pensar en otros. Bueno, comienzo por agradecerles la invitación. Siento muy honrado de estar con ustedes, Roger y Mateo. Yo creo que hay un referente que quería mencionar con relación a algo que expresó Mateo, y es que no hay diálogo sin respeto. Hay, digamos, un elemento esencial en la capacidad de ponerse digamos, en la perspectiva del otro para poder intercambiar. Eso lo quisiera dejar allí como un elemento que transcurre sobre las posibilidades del intercambio entre seres humanos. Volveremos allá, pero en relación con tu pregunta, Roger, pues yo creo que hay unos elementos. En primer lugar, es el contexto político agitado del país, el que siempre existió y sigue existiendo. Nosotros en familia, pues crecimos en un ambiente donde había, digamos, la conciencia de la historia política del país, porque habíamos tenido, digamos, parientes cercanos como el abuelo materno, los tíos, el abuelo, la familia paterna que ahora ha tenido que decidió trasladarse de Panamá a Cali después de la separación de Panamá y convertirse de alguna manera en
emigrante dentro de su propio país. Y detrás de todas esas, de todos los elementos prégnito está un elemento político que afloraba en la vida familiar. Y circunstancias como, por ejemplo, la hegemonía conservadora, donde la familia materna tuvo digamos, un protagonismo, una presencia importante. Luego la etapa de la violencia y la fragmentación que había y que uno observaba digamos, en las relaciones familiares y sociales. Yo recuerdo que siendo muy niño, aquí había habido digamos, como una especie de adopción del conflicto español, de la guerra civil española. Los liberales creían que eran republicanos y los conservadores creían que eran nacionales. Y a la gente se la tachaba, los conservadores hablaban de un liberal y decían es que ese es rojo. Y los liberales decían es que ese es fascista. Esos son elementos muy profundos, no superados, que persisten. No tiene, ahora la gente tiende a pensar que esos elementos son nuevos, pero ahora miramos el tema en sus desarrollos ulteriores y vuelvo al tema del contexto familiar, finales de los años 50, repito, la caída de Rojas, donde vuelve a haber un fraccionamiento muy grande en la sociedad caleña, los que estaban a favor de Rojas y los que estaban en contra de Rojas. Peor aún, ese fraccionamiento había conocido a finales del siglo XIX también expresiones incluso dramáticas, porque no hay que olvidar que Cali, el 24 de diciembre de 1876, pues hubo una toma de la ciudad, porque los conservadores locales se habían rebelado contra el gobierno radical, y 3 o 4 días después hay eh, digamos, una respuesta liberal, que significa una masacre en la ciudad, en ese caso de los conservadores. Entonces, yo lo que quiero poner en el contexto y en la historia ese elemento que no se supera y continúa pues en las guerras civiles del 76, del 75, perdón, 75, 76, de 1885, de 1895, en la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días termina con un acuerdo de paz que no se cumple. Se cumplen muchas cosas en lo político, en la gran representación, pero sigue la hegemonía conservadora y sigue fusilando gente por un real. Ese es el contexto y eso estaba metido en la sociedad y estaba metido en todos esos elementos. Bueno, ese es como, digamos, lo que uno de chiquito veía, eso sumado a un elemento religioso muy fuerte. Y yo diría que en el caso nuestro familiar, pues mi papá era una persona que, siendo en un hogar conservador, que mi mamá lo era mucho, yo siento que él comienza a evolucionar. Creo que en eso incidió el hecho de que uno dado el hermano mayor, había ido a estudiar a la Universidad Nacional y se había encontrado con todo el movimiento de Camilo Torres. Y yo creo que eso comienza a incidir en la vida familiar. Y mi papá se vuelve demócrata cristiano y es del primer grupo que trata de crear la democracia cristiana en Colombia. Eso era muy complicado porque vivíamos, acuérdense, en el Frente Nacional, donde era ilegal
eran ilegales, eso no nos damos cuenta los otros partidos. Pero el ambiente cambia, va cambiando en la familia digamos, en el discurso, en el intercambio, y el ambiente se vuelve bastante liberal en términos de intercambio político. Digamos, entonces allá hay el movimiento político, hay un elemento religioso, porque todo eso es a la luz, a la luz pues de un tema religioso. Mi mamá era muy amiga del padre Arrupe, te venía a Cali, y entonces era como una... ¿Quién es el padre Arrupe? Sí, chiquito. Padre Arrupe era el provincial de los jesuitas en el Cajón, y luego superior general por muchos años. Buena persona que le dio la vuelta a la compañía de Jesús, en el sentido de que cambió el sentido, eh, de, digamos, de pasar de una mirada hacia adentro y hacia un servicio más comprometido con la calidad, que con el trabajo en la frontera y con el servicio a los pobres. Y él le da la vuelta a totalmente digamos, a ese enfoque, y sin ser de la teología de la liberación, pero sí con muchos elementos del apostolado social, y del compromiso y del contenido social. Padre Arrupe era muy amigo de la casa. Vino a Cali unas 4 o 5 veces, siendo provincial del Japón. Y yo creo que él era un referente religioso en ese momento. Porque yo creo que lo que se aportaba en ese momento era como un ambiente de diálogo, de apertura. Ese es como, digamos, el elemento que está allí. Eso ya después se desarrolla, porque cada uno, somos 7, cada uno tomó para su lado, y cada uno integró esos elementos como le pareció. Y entonces, cuando ya estábamos por allí en el colegio, había un gran compromiso con lo social. La congregación mariana, con su trabajo en Tepa Colorado, el mercado de los cobres, había movimientos que Revolución Cristiana, que la VAX, que había una gran... Comienzan a meternos en el colegio la sociología como materia obligatoria. Wow. El padre de Takuru era ¿Sasalata qué colegio? el Bermas, Jesuita. de jesuita. Dos cosas pues que tiene mucho que ver con esa proximidad y experiencia. Pero pues también hay otras preocupaciones. Es que hay unos años de paz en que la guerrilla y desaparece, y Colombia pues todavía vive mucho de una cultura religiosa y de una ética religiosa, y el Sagrado Corazón de Jesús está entronizado en todas las casas. En mi casa, cuadro, el Sagrado Corazón está en la sala, por ahí lo tengo guardado. Todavía se vive de eso, y hay relativa paz, hay relativa convivencia, hasta que en los años 65, para ser exacto, aparece la guerrilla liberal, con Marulanda Pérez, se transforma en una guerrilla política de corte marxista y se une con el Partido Comunista. Entonces ahí comienzan ya los temores de que las cosas no son tan tranquilas ni tan seguras. Pero en el escenario internacional también hay otros temores, porque yo todavía tengo la imagen de esperar el bus para el colegio, una tarde, por ahí en 1962. El colegio, teníamos jornada por la mañana y por la tarde. Hemos lo recogía por la mañana y por la tarde para ir al Berna, y la noticia era que los Estados Unidos y Rusia entraban en guerra por la crisis de los misiles. Y todo, ese era el radio lo que existía, porque la televisión era muy deficiente. Entonces, esas cosas
fueron calando en esa, diría yo, en esa generación, como todos esos elementos. Yo me acuerdo que de ahí para adelante me aficioné a leer el periódico y pues tenía 10 años. Entonces comencé toda la orgía que hasta ahora. Luego dije, algún día voy a estar metido en el periódico. Bueno, ese es como, digamos, el contexto, todos los elementos. En la universidad, pues la universidad era un sitio donde, perdón, en la selección del derecho. ¿Por qué el derecho? Porque el derecho, todos estos elementos que ya mencionabas, era el que yo sentía que me daba la oportunidad de ponerlos juntos y digamos, poder manejar varios desafíos con la posibilidad de escoger dentro de ese universo, eventualmente, algo que me llamara la atención, pero cuando yo arranco, pues es un poco esa confusión o ese caldo. En la universidad uno se encuentra, pues la Javeriana era una universidad muy conservadora. La mitad de los ministros eran javerianos y estaban en el servicio público. La universidad tenía en ese momento dentro de esa, todavía no habían llegado los cambios estaban llegando apenas los cambios de Padre Arrupe. La universidad pensaba, como yo lo veía, el pensamiento oficial de la universidad era: nuestra responsabilidad no es hacer el cambio, sino formar los mejores para el cambio, ¿sí? Cosa que yo creo sinceramente que no funcionaba, porque entonces la mitad de los ministros eran egresados de la Javeriana, pero creo que todos eran conservadores y pues muy cómodos en lo suyo. ¿Y cómo ser tu agente nacional? Y en el Frente Nacional, se está abierto que no tengo nada contra el Partido Conservador, eh, eh, pero pues ese era como, digamos, el contexto de la universidad y comienzan a llegar en ese año que entré a la universidad, fue un año muy agitado que es 1971. Son una revuelta en la Universidad del Valle. En la facultad, Carlos, mi hermano, que iba 2 años, Carlos Vicente, que después fue concejal de Bogotá por el POR, tenía de compañeros para darles una idea, pero también es interesante porque da una idea de la efervescencia, pero también de la diversidad, porque allí estaban, para decirles algo, en la misma clase, Carlos Pizarro, estaban Ernesto Samper, estaba Noemí Saní, estaba Gilberto Alzate, que era todos compañeros de clase. Ese era más o menos el ambiente de la universidad. En mi clase estaba Marta Lucía Ramírez, estaba Kiko Becerra, estaba Carlos Espinosa. Luis Carlos Galago, ¿qué tanto te tocó? Se no, No, lejos, porque el Luis Carlos yo creo que salió de la universidad por algo en el año 67, entonces en el 71. Entonces, ese era como Marta Lucía, Carlos Espinosa, que fue presidente del Congreso y ministro, y Antonio Gómez, que fue presidente, que fue ministro de Agricultura, etcétera, etcétera. Ese era como el ambiente, lo público estaba presente, los profesores eran magistrados, etcétera, etcétera. Entonces era como un caldo allí, como digamos, muy relacionado con lo público y con las responsabilidades públicas en una perspectiva muy conservadora. Eso es como, digamos, lo que te puedo contar de por qué se da ese comienzo así. Y después tienen otras cosas, que ya es el ejercicio profesional, la vinculación a la empresa privada. Okay. Yo de pronto ahorita Mateo liderar esta segunda parte, pero chévere que hagamos como la transición de todo lo que acabaste de compartir con el presente, ¿no? Porque escuchándote a propósito de las pugnas entre los partidos, de cuando los liberales se pasaron a Cali, cuando dijiste eso inmediatamente se me vino a la cabeza el estallido, las bombas en la ciudad. Es decir, es como si en el espacio físico hubiesen capas temporales superpuestas, ¿no? Como que hay cosas que se repiten. Y eso es lo interesante de esta conversación, como que
cuando nos contás tu historia personal, nos terminas contando la historia colectiva acá. Sí, eso es lo lindo de poder ir a hacer ese viaje de lo colectivo a lo personal. Y que tenemos una historia marcada por la violencia. ¿O qué es eso? Un gran punto de partida. Ha sido una violencia que está entre todas las generaciones, que hemos vivido todos los colombianos, todos los caleños en particular, que nos ha marcado como sociedad diferentes puntos. Es así. Hay que preguntarse por qué ha sucedido de esa manera y por qué sigue sucediendo. Yo diría, es una interpretación personal, que hay una falla de fondo en la sociedad y en el Estado que hemos construido. Y es que el Estado nunca ha podido asegurar su preeminencia sobre los intereses particulares de cualquier naturaleza. Y pónganlo en el sentido del ejercicio de las funciones del Estado, pónganlo en la cuestión territorial, etcétera, etcétera. De alguna manera es un Estado, creo yo, capturado por intereses particulares. Y creo que ese es el gran problema con la política nacional. Y cuando hablamos de la corrupción, tenemos un Estado desnudo. El Estado está desnudo. O sea, es un Estado que no puede perseguir la corrupción porque no tiene un aparato que tenga las condiciones para perseguir la corrupción. Y si entramos más, la culpa no es de los jueces, porque y nos quejamos de que sueltan a los bandidos. Pero el problema es que los jueces aplican las leyes y los magistrados aplican las leyes. Y la pregunta es, ¿qué dicen las leyes y quiénes hacen las leyes? Eso es lo dramático. Entonces, cuando yo como abogado lo veo, cuando se va a reformar el Código Penal, llaman a unos ex magistrados, todos con intereses, y llaman a unos oficiantes del derecho, todos con intereses. Es así. Así ha funcionado el país. Y que claro, tiene clientes vinculados a la corrupción, clientes vinculados al narcotráfico, clientes. Entonces, lo que resulta, o sea, el interés por lo colectivo, el interés por el Estado, por la preeminencia del Estado, que es el supremo árbitro en la sociedad, no existe. Eso es muy grave porque uno no ve en el horizonte posibilidades de superarlo con la dinámica que observa. ¿Ok? Y uno lo puede ver en muchos órdenes de actividad y los campos en los que incide, por los que debería incidir el Estado. Entonces, váyanse, por ejemplo, a la ocupación del territorio. Ocupación del territorio no se ha hecho con sentido de Estado, sino de seguridad física. Entonces, como yo la hago con sentido de la seguridad física, lo llevo allí, pasa la tropa, la dejo estacionada 2 meses y me voy. Y después de eso no quedó el Estado. En vez de ocuparme por que verdaderamente los servicios del Estado lleguen, ¿sí? Nadie interesa que llegue el juez detrás de la tropa, que llegue una escuela, que llegue un puesto de salud, lo que significa lo que puede proveer el Estado. Claro. Entonces vamos más atrás. Nos quejamos porque no existe ciertos servicios, porque la educación es mediocre, la educación está capturada por intereses, la salud está capturada por intereses, ¿sí? El ejercicio judicial está capturado por intereses y sígale por allí. Y en la mitad hay una cosa muy grave y es que el gran, porque estamos de acuerdo en que al fondo hay un problema
en materia de distribución de la riqueza. El gran distribuidor de la riqueza debería ser el Estado. O keynesiano, es keynesiano. Sí, pero te voy a explicar por qué. El Estado tiene los recursos, pero ¿a qué voy? ¿De qué manera hacerlo? Tú no dices que Europa evolucionó, porque el aparato estatal es capaz de percibir los ingresos de los contribuyentes y transformarlos en bienes colectivos. O sea, esto les va a parecer a ustedes muy conservador, pero es que para eso es el Estado. Es que el país, si tuviéramos una educación de alta calidad, ¿cierto? Educación, salud, empleo, oportunidades para los muchachos, un servicio social, un servicio civil o público que le diera oportunidades a los mejores dentro del Estado. Ese es el mejor sistema de redistribución del ingreso. El mejor sistema de distribución del ingreso no es el impuesto al patrimonio que acaba con la posibilidad de reinvertir lo que necesitamos para crear los empleos. Esto es lo que digo que le puede parecer conservador, pero es que es de ese tamaño. Entonces, el Estado es un aparato que capta la riqueza de los ciudadanos y la bota en corrupción y en cosas que no producen, que no se traducen en bienes colectivos, ¿cierto? Entonces, ese tema resulta muy complicado, porque entonces con quién se van y de qué manera se van a ir las reformas, porque el aparato legislativo está capturado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a construir el paraíso perfecto? Yo tenía un comentario para luego caer en el gobierno actual, y es tu penúltimo o antepenúltimo comentario tiene que ver sobre la ley, ¿no? Y me llama la atención porque no lo nombraste así, pero tiene como un roce filosófico, llamémoslo así. ¿En qué sentido? Y ese, el sentido de la ley, a propósito, creo que jueces pueden existir, pero la ley como construcción social tendría que estar más pendiente de lo que sucede en la cotidianidad para poderse reformar y para reinterpretar las nuevas necesidades y particularidades de la sociedad para que quizás eso derive en el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Y es un asunto complejo porque a veces creo que hay quienes ven a la ley como un fetiche que hay que cumplir a rajatabla cuando quizás hay que ser creativo para poder que sirva al colectivo. Unas últimas palabras que usaste fue reformas. Eso creo que nos puede conectar con el gobierno. Sí, pues nos interesa mucho tu mirada, digamos que en muchos hechos de recorrido, ¿no? Histórico, cómo estamos permeados por la violencia, que la corrupción siempre ha sido un tema de mucho interés para los ciudadanos y que lo vemos como una salida muy sencilla porque todo estaba un poco cooptado. Y aún así hubo un cambio de gobierno bastante brusco en el 2022. Para bien, para mal, algunas personas, ese cambio les inspiraba como otra forma de entender el Estado. Pero quería preguntarte cómo has sentido tú, cómo ves ese gran movimiento que hubo en 2022, qué cosas han fracasado, qué cosas están bien, cómo haces tu lectura de el giro que tuvo la política colombiana inicial. A ver, el tema con el gobierno actual, yo lo veo como una gran frustración, porque más allá de las preferencias políticas, pues hombre, hay que rescatar, digamos, un sentido de solidaridad, un sentido de equidad, eh, que eso es parte de lo que se necesita para que podamos tener esperanza. Digo frustración porque en la manera de hacerlo, en la manera de expresarlo y de convocar a los ciudadanos, sí creo que ha habido, digamos, una cosa muy compleja y muy lejana de la posibilidad de hacer realidad esa oportunidad. Pues podemos poner muchos ejemplos. Vamos a hablar del tema de la salud. La salud eh, requería y sigue requiriendo cirugía, para decirlo de alguna manera.
todos hemos padecido las dificultades por los servicios de salud, aunque en teoría son muy buenos. Pero eso no se podía hacer de la manera que se hizo. Porque cuando uno tiene vidas humanas en las manos, uno tiene que manejar, y es posible hacerlo, manejar una transición. Fíjense que los problemas hay dos problemas básicos en el tema de la salud. Uno es la estructura de manejo de los recursos. ¿Quién los maneja? ¿Sí? Y cómo eso se regula para que llegue a la mayor cantidad de personas sin que hayan el mismos costos innecesarios, burocráticos, etcétera, etcétera. Y el otro objetivo era el de la medicina preventiva, que es un buen propósito. Pero desafortunadamente, ¿cómo se hizo? Yo creo que hemos terminado, yo lo he escrito así, es un genocidio. Un genocidio que requiere una mirada digamos, de las entidades internacionales, porque los pacientes están muriendo y no tienen a quién volver los ojos. Ese es un ejemplo. Te pongo otro ejemplo. La reforma agraria. Colombia necesita una política agraria. El tema agrario está en resolver. Pero fíjense la manera tan compleja como se ha manejado. Primero, había que comprarle la tierra a los terratenientes. Ese fue, digamos, el tema. Y digamos que ese fue digamos, el espíritu inicial de fondo. Luego vino una reforma que está ahí medio atrancada sobre las facultades que tiene el gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras para declarar extinción del dominio en determinadas circunstancias. Ok, digamos que las dos cosas llevaran a la propiedad de la tierra. Si funcionaran honestamente y en las condiciones que requieren. Pero resulta que cuando uno ve que requiere un proyecto de reforma agraria riguroso, que no sea simplemente crear, digamos, ilusiones vanas, el costo de la tierra es una fracción de la solución, porque los campesinos necesitan además apoyo técnico, insumos, fumigantes, abonos, sistemas de comercialización, sistema de sustentación de precios, posibilidades dependiendo de las características del producto de exportación, vías. Entonces es muy fácil. Entonces, la tierra, ¿cuánto es la tierra del problema? Claro, depende de cómo la negocie, pero al final es una fracción. Estamos cometiendo, repito, no es por criticar, porque la intención es buena, pero en la manera en la manera de llevarlo a cabo, pues no es. Y este país, nuestros gobernantes, incluso nuestros empresarios, muchos de ellos tienen el complejo de Adán. Es que creen que la experiencia comenzó con Eurovision atrás. Pero olvidó que el doctor Carlos Llera Restrepo, con el doctor Enrique Peñalosa, a finales de los años 60, intentó hacer una reforma agraria. ¿Qué Peñalosa padre? Enrique Peñalosa padre. Intentó hacer una reforma agraria, incluso con una fórmula muy novedosa, que eran las concentraciones parcelarias, que es a cada campesino se le da una tierra pequeña, pero se administran en conjunto para poder lograr economías de escala. Y eso fracasó, porque en el fondo era lo mismo que intentó el gobierno actual, que era si yo te doy la tierra, ¿y qué? No resuelvo todo. No, sí. Entonces, ese es, digamos, más el reclamo que yo tengo. No es con las intenciones, no es porque crea que no hay que enfrentar, digamos, la cuestión social ni la cuestión agraria,
sino porque, y dolorosamente, eso ha desgastado las posibilidades, ¿sí? Y un esfuerzo serio por afrontar los problemas nacionales. Les pongo el ejemplo de la famosa constituyente. Yo soy de los que piensa que hay que hacer una constituyente y que hay unos problemas, precisamente porque el legislativo no funciona, hay que afrontar determinadas soluciones desde una constituyente. Tiene que ser una cosa muy bien pensada, muy bien, el régimen territorial, la justicia, todos estos géneros que estamos, el régimen electoral, Consejo Nacional Electoral, también muy lejos. Sí. Todas esas cosas tienen que ser revisadas. Pero usted no puede convertir la constituyente en un tema electoral donde usted sale y la agita y dice, además yo digo, como dijo el ministro Montealegre, yo les digo cómo se elige y vamos a tener unos elegidos por allí, son 70, hay unos que son elegidos por democráticamente y el gobierno pone 40 y además después solo para que hable de lo que yo gobierno quiero. Entonces a los colombianos no les queda más salida que oponerse. Quemado, así el tema constituyente. Y no es porque no se necesite, ¿sí? Ya ahí donde yo le digo, dolorosamente, hay muchas cosas que yo sinceramente creo que por política del man es inadecuada, están quedando quemadas o comprometidas. Eso es lo que te crees. Yo te quería hacer una pregunta que también le hice a un invitado anterior que tuvimos, que es una percepción que estoy viendo, pero no sé qué tan equivocado estoy, porque como vemos en la historia de Colombia, muchas cosas se repiten. A veces siento que el debate público se ha ido deteriorando mucho en los últimos tiempos y que cada vez es más difícil hablar porque hay más de hinchas de los políticos que apoyan cualquier cosa que se dice desde esa orilla, sobre todo estos grandes caudillos, de Petro, como los grandes, como grandes exponentes ahora. Y siento que cada vez es más difícil poder tener como verdades objetivas que uno pueda pelear, que salga una verdad a la luz y que la que se ponga de acuerdo que eso está mal. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, los escándalos del gobierno actual sobre investigaciones periodísticas que dicen que hay un cartel de títulos falsos para poder capturar a personas en ciertos cargos públicos y pareciera que se hace la labor investigativa, sale a la luz pública, todos lo conocemos, pero igual no sucede nada, como que la verdad ha ido perdiendo su peso, el debate se ha ido declinando y ahorita es como un tema de si yo apoyo a este político, yo apoyo todo lo que dice y todo lo que hace. Pero no sé cómo lo percibes tú desde la historia que has visto, que has vivido en otros momentos de la historia colombiana. ¿Es algo muy novedoso? ¿No es tan así? ¿O estamos en una repetición de ciclos donde creamos unos bandos tan sólidos que nos cuesta hablar y debatir? A ver, ese no es un fenómeno nuevo. En 1928 o 29, el arzobispo de Bogotá sacó una carta pastoral en que prohibía leer el tiempo, ¿no? Para darle una idea de cómo ha sido la cosa históricamente. O sea, los conservadores tenían que mirarse el ombligo y los liberales del sur. Entonces no los miraba porque eran liberales, entonces se asomaban a otros lados. Pero bueno, pero el tema de fondo que es que te quiero agregar algo a lo que estás diciendo, porque estás haciendo la radiografía de lo que sucede en términos de formación de opinión y de formación de conciencia política. Paréntesis, por eso es importante un espacio como el de ustedes. Porque es que a lo que estás diciendo hay que agregarle el tema de las redes sociales. Y el papel de los algoritmos. Y cómo todos, sin quererlo, somos prisioneros del algoritmo. Porque el algoritmo nos tiene medidos y solo nos trae información de lo que nos gusta y nos interesa. Y en las redes sociales no hay lugar a lo que ustedes hacen,
a sentarse un rato, a analizar cuáles son las razones, ¿sí? Cuál es lo que hay detrás de las decisiones, de los pareceres, de los gustos, eh, y eso es muy grave. Entonces, los periódicos, por ejemplo, ustedes ya lo saben, están declinando. Ahí está el Washington Post que se está muriendo, el País de Cali lo tenemos bloqueando, y siga por ahí derecho. Y la gran pregunta es cómo podemos hacer para romper. Hay un amigo que me decía, mira, lo que hay que hacer, bueno, eh, eh, al, al- al que le gusta Petro, pero queremos dar un mensaje eh, sobre Enrique Pet, sobre, ¿qué les digo yo? Sobre Juan Carlos Pinzón. Hay que entrarle diciendo, Petro es la maravilla, está haciendo grandes cosas para que lo mismo lo lea así, y luego uno le mete lo que piensa al Josué Pinzón. Porque es que allá hemos llegado. O sea, claro que eso cada vez más difícil con la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial sabe develar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo romper? Este país tenía una característica, y yo creo que en eso se debe en parte el éxito de Petro, y es que era un país muy verbal. Era un país donde el mensaje de respetar, la capacidad de explicar, de transmitir, de hacer reflexionar desde la palabra, era muy importante. Eh, eh, y usted sabe pues que hubo grandes oradores en el pasado. Esa característica no se ha perdido. Por eso creo yo que Petro es una de las grandes fortalezas que tiene Petro. Pero Petro se comporta con el mensaje verbal como las redes. O sea, va diciendo lo que le parece sin ningún sustento. O sea, no hay un hilo de reflexión, un acervo de conocimiento, una profundidad que llegue a las personas y que las ponga a pensar y a discernir. Y eso es muy grave, porque entonces la gente se queda con eso, sí, está encandilada con la palabra, pero no tiene ni idea del contenido. Y lo que es peor, Colombia no se ha logrado construir una contranarrativa. No hay una contranarrativa, ¿sí? En el sentido que le estamos diciendo, en el sentido de darle profundidad al mensaje, de decirle a la gente, venga para acá, el señor Petro lo digo de esa manera, allá hay cosas buenas que valen la pena, pero hay otras. Ahí te hacer una pregunta, ¿no? Yo no soy uribista, pero un uribista podría decir que ellos son la contranarrativa, ¿cierto? ¿Qué pensás de quienes se creen en la autoridad moral del No, presidente? es que la tragedia del país. Estamos llegando a... Mire, ¿quién tumbó a Nueva Esquinilla? Los ciudadanos, ¿sí? Unidos a la academia, unidos a los empresarios. ¿Mm? Hubo, hubo un movimiento local, y así fue en todas las ciudades donde al señor le dijeron, vamos a hacerle un paro nacional, ¿sí? Y ahí va a estar la academia, los empresarios, los grupos cívicos, etcétera, etcétera. Yo creo que la tragedia de este país es que, y repito, eso fuera como ustedes hacen y lo valorizan. La gran tragedia es que no hay, no hay una respuesta desde la sociedad civil. No hay liderazgo desde la sociedad civil. A nadie le interesa que haya liderazgo desde la sociedad civil. Entonces, el país está capturado también por los intereses políticos, los mismos del Congreso que ya mencionamos. O sea, y los empresarios no quieren hablar. Y no quieren hablar, en primer lugar, porque se sienten cómodos dejando que los políticos hablen, y es mucho más fácil cuadrar un político, ¿sí? Con anticipación,
y dejarlo que haga su trabajo y que no me moleste. ¿Sí? La academia tiene una dificultad, y los empresarios también, debo decirlo, no fuera la verdad. Y es que el Estado de hoy es muy distinto desde 1957. La capacidad de control y de incidencia que tiene el Estado hoy es abrumadora. O sea, el señor Petro, que nos llame, que no le quiero echar culpas a Petro, algo en general, eh, eh, a través de las superintendencias, a través de los controles de precio, el Estado, por ejemplo, en el Valle del Cauca, el Estado tiene mucho que ver con la formación de los precios de los productos que producimos en el valle, que controla los precios del etanol, del azúcar, del aceite, los controla a través de comités que dependen de un decreto del Estado. Y y en el sector financiero es la superintendencia financiera, y en el sector de salud es la superintendencia de salud. Eso no existía, había mucha más libertad. Yo creo, y esa es un aprendizaje que el país no está haciendo, porque una de las cosas que se debería revisar es hasta dónde llega el poder del Estado central con relación a las actividades productivas y a los territorios. ¿Sí? Entonces, no, repito, no hay contranarrativa, no hay un mecanismo que diga, perdóneme, para concluir, vaya a la academia. ¿Por qué, qué le pasa a la academia que no habla? Es que no pueden hablar, porque dependen de los subsidios del Estado y de las acreditaciones del Estado y del seguimiento del Estado. Y ese es el Estado que hemos construido, que no sirve, me da pena porque le va a sonar que es estilo Milei, pero no es estilo Milei, porque tan ley ese es otro cuento. Sí, que no va cada más que fuéramos a. Pero lo que sí les quiero decir es que ese Estado no se somete a una revisión muy profunda. Eso pasa por una constituyente, no hay esperanza. Sí. Me encanta tu punto. Yo hace rato tengo ganas de que tengamos un episodio para hablar de Estados Unidos, porque me parece que su estudio muy interesante. Tiene muchas similaridades con Colombia y el gobierno. Creo que sí, creo que nos estamos dando cuenta que los presidentes tienen demasiado poder, que dependíamos nosotros de unas formas, ¿no? El comité, la conciliación, pero que cuando se quita el velo de las formas, como está pasando en estos gobiernos, queda muy evidente que el Ejecutivo tenía un poder demasiado excesivo que salta todas las normas protocolares que habíamos pegado de forma informal, y que la formalidad tiene demasiado poder. Pueden hacer una decisión, por ejemplo, sacar un decreto de emergencia económica en plena vacancia judicial, toca esperar mucho tiempo para que se desmonte, el daño que se hace fiscal es muy importante, nos pone a debatir todo el tiempo de este tipo de decisiones, y hace que tengamos que replantearnos también qué tanto poder tenía que tener el Ejecutivo en un principio, cosas que antes de pronto no teníamos que hacer, porque las formas, con la conciliación, mantener esa apariencia de debate democrático, hacía que el Ejecutivo se controlara un poquito más a sí mismo. Y ahorita nos damos cuenta que tenemos unos ejecutivos muy desbocados. Ahí diría un par de cosas que... No, una pregunta como de sí, no, para luego continuar, es toda la biografía que has hecho del Estado, que como decías ahorita, debería estar por nuestra revisión, ¿lo asocias mucho al gobierno actual? ¿O crees que ese hiperpoder del Estado arrastrado de gobiernos atrás? No, absolutamente. No, eso no lo ha creado el gobierno actual. Eso es el Estado que nos dimos. Sí, no, y te lo pregunto es para... Este gobierno actual conoce sus posibilidades y las usa de la manera que cree legítimo, ¿sí? En línea con sus objetivos. Otra cosa es que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no lo ha creado. O sea, estaba allí. Y te puedo decir, también te lo digo en honor a la verdad, que hay sectores en los cuales
ha obrado con prudencia, pero hay otros sectores que no, Para no en economía. no hemos hablado del energético, por ejemplo, donde la destrucción de valor es muy grande y los riesgos que se han asumido. Pero no estoy diciendo, este gobierno no lo creó. Y te hice la pregunta porque yo te entendí, pero para quien me está escuchando era importante decir explícitamente que tu comentario era antipetrista, era crítico de el vehículo del Estado que ya estaba ahí parqueado antes de que llegara el pacto histórico. Como acercándonos al final, porque tiempo, y digamos teniendo esa radiografía amplia, podría ser bueno como que nos acerquemos al presente futuro, ¿no? Vamos a hacer elecciones. ¿Cómo la ves? Que abuelo de pájaro, porque no vamos a ver puesto con encuesta y eso no hacía abuelo de pájaro, lo que has visto hasta el momento, qué opinar de las perspectivas, de quién podría ser, qué debería tener el próximo presidente o presidenta, tener en cuenta para poder afrontar lo que sigue a propósito de todo lo que estaba diciendo el Estado, por ejemplo, cómo es la cosa electoral y lo que está por venir. Yo diría a la luz de varios eventos que han pasado esta semana, Vale, como uno, una visita bastante, parece positiva entre el gobierno Petro y el gobierno de Trump. Estamos todos muy a la expectativa que pasaba en esa reunión. Parece que salió una buena relación, como que se puede recomponer la relación. Toca ver eso, cómo afecta a las elecciones en Colombia, si la administración Trump va a intervenir de una forma muy directa como lo ha hecho en otros países o no. Entonces eso es como un pedacito. El otro pedacito es las decisiones del Consejo Nacional Electoral de no permitir que Iván Cepeda participara en la consulta del pacto histórico, pero sí permitió la candidatura del heredero. Entonces esa consulta va a tener vida por fuerza, va a tener unos supercandidatos, o no hay barreras, tal. La decisión de Fajardo de no consolidar una consulta de centro y dejar sola a Claudia López con el otro candidato, que es Leonardo Huertas. Leonardo Huertas solo con la supuesta consulta del centro y la super consulta de centro derecha, que a veces nosotros llamamos derecha de forma jocosa, donde están la mayoría de los candidatos que sí, que algunos son como de movimientos independientes, pero otros son partidos tradicionales más ligados a la derecha. Entonces, como con esta perspectiva, ¿cómo es el panorama? Así básico. Se dice no había preparado. Yo creo que este es un momento electoral de una inmensa confusión, en que cualquier cosa puede pasar. A mí me preocupa, por sobre todo, que podemos estar caminando a una situación con dos tremendos candidatos de grandes posibilidades situados en antípodas. Eso es muy grave. Pero hay un elemento que yo veo con esperanza, y es que si es Abelardo, si es Cepeda, por fin descubra uno de los dos, si son uno de los, o los dos, ojalá los dos, que si no se piensa en soluciones convergentes, nacionales, que metan en el bus a todos los colombianos, pues no hay esperanza. Y una cosa que me llama la atención, que quizá la dábamos con Wolverine hace unos meses, hombre, es que los colombianos estamos de acuerdo en lo básico. Fíjense que estas cosas que estamos hablando antes son cosas de sentido común, no son grandes, no son grandes descubrimientos eh, propios de politólogos, no, son cosas que la vivimos día a día. Pero tenemos una convergencia, los valores esenciales están, los participamos de ellos, ¿cierto? Y claro, eso significa renuncias y sobre todo prioridades de los candidatos, porque uno tiene que, hemos dicho, tiene que renunciar a que es bala. Hay uno que tiene que renunciar a que si ponemos condición cada esquina, entonces todo arregló. Y el otro tiene que renunciar a que la solución es reencauchar la paz total. Ese tipo de cosas. Pero creo que se va a abrir un espacio, confío en que se abra, si hay segunda vuelta,
en que se tendrán que plantear por parte de los candidatos antípodas, digamos, la construcción de convergencia a través alrededor de un proyecto básico. Ese es un tema. El otro tema es el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es un esperpento, porque es un consejo hecho de los representantes de los partidos. Y obviamente, si hablamos de ideología, entonces hay unos partidos, hay mayoría de partidos que son de una ideología y mayoría de partidos que son de otra ideología. Entonces, eso no garantiza ninguna eh, equidad en las decisiones. Eso tiene que cambiar. Eh, pero en lo que estamos viviendo recientemente, están mirándolo y creo que no están tan locos. Creo que no están tan locos, porque estuve mirando lo que decía el tarjetón de la primera vuelta, que todos aceptaron, porque los que participaron en la primera vuelta, pero en la primera vuelta no, en la consulta eso era la gran consulta por Colombia, No, la consulta de octubre. no, la de octubre, que se llamaba la del pacto. Sí. Decía, voto para escoger candidato a la presidencia de la República. Y eso sale de una resolución. Y eso, yo soy abogado, a ver, les digo una cosa, yo no debo de ser abogado. Y siempre pienso, mientras la ley dura lex es lex, decían los. Sí, qué lío. Es muy mala, pero es la que hay que cumplir Si me toca una mejor. mientras somos capaces de reformarla, porque si no se acaba, digamos, el consenso social básico. Entonces, eso estaba allí. Entonces, creo que Cepeda ya había jugado sus cartas. Además, me parece de pésima presentación que me hacen el reembolso a 2.500 pesos del voto. Y cuando suben la tarifa a 8.800, yo vuelvo y juego. Entre otras, me parece muy mala presentación para la propia izquierda. Bueno, en el caso del señor, ¿cómo se llama? El de Medellín, Quintero. Quintero, que no quiero decir el apodo que es un apodo, Pinturita. Pues hay un elemento también que lo voy a decir a su favor, Sí. y es que él había renunciado y había registrado su renuncia, y de hecho lo anunció previamente. Entonces no se puede alegar que él participó. Yo creo que hay que aceptar que el señor no había participado. Entonces eso, fíjate que a pesar de mis reservas con el Consejo Nacional Electoral, a mí me parece que este par de cosas no son tan locas. Ahora, pues, Roy es una persona muy, muy especial, muy particular. Nadie conoce. Lo bastante desde la distancia, a pesar de que en nuestros primeros experimentos, cuando teníamos una microempresa que parecía consorcio, que se llamaba Acción Ciudadana, donde estaban Cristian Garcés, Ricardo de Lima, que fue concejal, bueno, no voy a decir los particulares para no venderlos, estaba Roy, etcétera, etcétera. Yo creo que Roy, un tipo inteligente, ¿sí? Yo creo que tiene espíritu gratis, ¿sí? Yo creo que tiene espíritu práctico, o sea, tiene, ¿sí? Eso es lo que puedo decir, digamos, por Roy. Me parece que la manera de jugarlo y de jugar en política, pues sí es una cosa complicada, porque yo creo que en la política la lealtad es uno de los valores más grandes y la coherencia. Y pues hombre, qué pena decirlo, y creo que ahora está pagando el costo de no serlo. El costo de no serlo se le está cobrando los actores políticos. Sospecho que lo cobraría la ciudadanía. Sí. Ok, ok, bueno. Una visión muy panorámica. Sí.
tenemos ya sacado el tiempo, pero quisiera preguntarte una cosa en un minutico. Uno segundo. ¿Le ves opción al centro? ¿Le ves opción en la segunda vuelta con la fotografía que muy bien y tú, Mateo, ves que había una posibilidad de que no fueran necesariamente Cepeda y Abelardo? ¿O la ves? A ver, pero yo te hago una pregunta, porque hay que comenzar por definir qué es el centro. Pues entonces uno podría decir, no, es que la única esperanza que le queda al centro es Fajardo, es Claudia, ¿sí? O del otro lado hay algunos, me refiero a los de todo el mundo, Sí. hay algunos que pueden estar en el centro. Y te digo, estoy pensando en Juan Manuel Galán, que es una persona que tiene pues una trayectoria criminal, y ¿Sabes? Yo una parte ahí. incluso a Luna. Entonces yo lo que les diría es, hay que comenzar por definir qué es el centro, quiénes son los que podrían estar en el centro, porque yo creo que esa esperanza de poder construir algo alrededor de alguien que entienda esto que estamos hablando, de la casa donde quedamos todos, mm, todavía existe, esa esperanza todavía existe, pero hay que mirar con mayor amplitud. No podemos decir solamente Sergio, solamente Claudia, solamente tenemos que, y va a tocar hacer para ver, sí, para abrir ese compás. No quiero hablar pues en particular de los candidatos, pero yo no le veo pues, o sea, hay candidatos o candidatas de centro que uno diría eh, podrían tener más proyección, pero no se las están viendo. Entonces, sin invitaciones a mirar con mayor amplitud esa alternativa. Sí, mira, para. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado en este episodio. Siempre es un gusto saludarte, hablar contigo. Muchas gracias por tu mirada. Recuerden que esto es No Estoy Loco, es el sistema. Nos vemos, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vale. Muy interesante.